Y recuerden la recomendación, hoy más que nunca vamos a compartir el final de la lectura. Vamos hasta las 7:15, hasta las 7:45, perdón, con la lectura y dejar esos 15 minutos para compartir. Yo debo ausentarme el día de hoy, tengo un compromiso, así que los dejo en muy buenas manos. Dios me los bendiga, un abrazo para todos. Recuerden que hoy tenemos también nuestra mentoría con Manuel Moraes. Un abrazo, chao. Dios los bendiga. Te vaya bien. Ándale, ándale. Ahí lo estás viendo. Sí, perfecto. Gracias. No. Esas personas sufren una de las más tristes e ingratas experiencias de esta vida. Su deseo básico es que se les busque y este deseo no es satisfecho. Quieren que la gente las aprecie. La personalidad anhela estimación. Sin embargo, esta situación no solo se desarrolla en el retiro. Una chica de 21 años me dijo que se había sentido no deseada desde que nació. Alguien le había hecho creer que había sido una hija no deseada. Esa terrible idea se había hundido en su subconsciente hasta provocarle una profunda sensación de inferioridad y desprecio de sí misma. Eso la volvió tímida y retraída, lo que la llevó a aislarse. Se volvió solitaria e infeliz y de hecho tenía una personalidad subdesarrollada. La cura de su afección consistió en renovar espiritualmente su vida y en especial su manera de pensar, lo que con el tiempo la convirtió en una persona querida, ya que liberó a su personalidad de la carga de ella misma. Innumerables personas, no en particular víctima de profundos e inconscientes conflictos psicológicos, nunca han tenido el don de ser populares. Se esfuerzan mucho por conseguirlo. Llegan incluso al extremo de actuar en una forma que en realidad no les gusta, pero que emplean a causa de su intenso deseo de agradar. Hoy vemos por doquier a personas que montan todo un espectáculo debido a su excesivo anhelo de popularidad en el superficial sentido en que esta palabra suele usarse en la sociedad moderna. El hecho es que la popularidad puede conseguirse mediante un par de técnicas simples, naturales, normales y fáciles de dominar. Si las practicas con diligencia, serás un individuo muy querido. Primero, conviértete en una persona agradable, es decir, en alguien que los demás puedan tratar sin sentirse incómodos. De algunas personas se dice, ni siquiera se te puedes acercar. Siempre tienes frente a ellas una barrera infranqueable. Una persona agradable es tratable y natural, es simpática, cordial y amable. Estar con ella es comparable a usar un viejo sombrero o un par de zapatos o un cómodo abrigo. Un individuo altivo, reservado e insensible nunca encajará en un grupo, siempre estará un tanto al margen. Jamás se sabe cómo tratarlo o cómo reaccionará. Uno no se siente a gusto con él. En una ocasión, ciertos jóvenes conversaban sobre un chico de 17 años que les caía muy bien. Decían que él es agradable estar a su lado, tiene un muy buen humor, es fácil de tratar. Resulta muy importante cultivar la cualidad de ser natural. Por lo común, este tipo de individuos son de estatura alta. Las personas menudas se dan mucha importancia a cómo se les trata, celosas de su lugar o posición, o que establecen meticulosamente sus prerrogativas, suelen ser rígidas y ofenderse con facilidad.
Un hombre que es un ejemplo notable de estas verdades es James A. Farley, el director general de Correos de Estados Unidos. Conocí al señor Farley hace varios años. Meses después lo encontré en medio de un numeroso grupo de personas y me llamó por mi nombre. Siendo humano, nunca olvidé esto, y esa es una de las razones de que él siempre me haya agradado. Un interesante incidente ilustra el secreto de este hombre, experto en simpatizarle a la gente. Yo debía hablar en Filadelfia en una comida junto con el señor Farley y otros dos autores. En realidad no presencié la escena de cómo estoy a punto de describir porque llegué tarde, pero mi editor sí estuvo en el lugar. Quienes serían los oradores en aquella comida recorrían el pasillo del hotel cuando pasaron frente a una recamarera de color que estaba de pie junto a un carrito cargado de sábanas, toallas y otros enseres de servicio a los cuartos. Ella no prestó atención cuando el grupo se hizo a un lado para evitar el carrito, pero el señor Farley se acercó a ella, le tendió la mano y le dijo: Hola, ¿cómo estás? Soy Jim Farley. ¿Usted cómo se llama? Gusto en conocerla. Mi editor volteó a verla mientras el grupo continuaba su marcha. La joven se había quedado con la boca abierta de asombro y en su rostro había estallado una hermosa sonrisa. Ese fue un excelente ejemplo de cómo una persona desinteresada, sociable y agradable tiene éxito en las relaciones personales. El Departamento de Psicología de cierta universidad realizó un análisis de los rasgos de la personalidad de los individuos simpáticos y antipáticos. 100 rasgos fueron científicamente analizados y se reportó que uno debe tener 46 rasgos favorables para ser apreciado. Resulta desalentador saber que debes tener un número tan grande de características para ser popular. No obstante, el cristianismo enseña que un rasgo básico hace mucho por lograr que le caigas bien a la gente. Ese rasgo es un interés y amor franco y sincero por las personas. Tal vez si cultivas ese rasgo básico, otros se desarrollen en forma natural. Si no eres del tipo agradable, te sugiero que hagas un estudio de tu personalidad con la mira puesta en eliminar de ella los elementos conscientes e inconscientes de tensión que pueda tener. No des por sentado que la gente no te quiere porque ella está mal. Asume más bien que el problema está en ti. Por tanto, decide buscarlo y eliminarlo. Esto requerirá una honestidad escrupulosa y también podría aplicar la ayuda de expertos en personalidad. Los supuestos elementos irritantes de tu personalidad podrían ser defectos que has adquirido a través de los años. Quizá lo adoptaste como un medio defensivo o podrían ser resultado de actitudes que desarrollaste en tu juventud. Sea cual sea su origen, pueden eliminarse por medio de un estudio científico de ti mismo y si reconoce la necesidad de cambio, seguida por un proceso de rehabilitación personal. Un joven llegó a la clínica de nuestra iglesia buscando ayuda para resolver un problema de relaciones personales. De alrededor de 35 años de edad, era el tipo de individuo que uno miraría sin duda 2 veces, si no es que 3. Así de bien proporcionado e impresionante era. A primera vista sorprendía que no le agradara a la gente, pero después procedió a lanzar una lamentable y continua serie de circunstancias y situaciones para ilustrar su desconcertante fracaso en las relaciones humanas. Hago todo lo que puedo, explicó.
He intentado poner en práctica las reglas que me han enseñado para llevarme bien con la gente, pero no consigo nada con este esfuerzo. Sencillamente no les gusto a las personas y lo sé. Tras hablar con él, no fue difícil entender su problema. En su manera de hablar había una actitud persistentemente crítica, algo velada pero visible de todos modos. Tenía una forma muy poco atractiva de fruncir los labios que indica cierta severidad o reprobación de todos, como si se sintiera superior a los demás y los desdeñara. De hecho, había en él una notable actitud de superioridad. Era muy rígido, de una personalidad inflexible. ¿No hay alguna forma de que pueda cambiar para que la gente me acepte? Preguntó. ¿De que pueda dejar de mortificar inconscientemente a los demás? Ese joven era definitivamente egocéntrico y egoísta. La única persona que le agradaba era él mismo. Cada frase, cada actitud estaba inconscientemente medida en términos de cómo reaccionaría él. Nosotros tuvimos que enseñarle a amar a los demás y a olvidarse de sí mismo, lo cual fue, por supuesto, una completa inversión de su desarrollo. Sin embargo, esto fue vital para la solución de su problema. Descubrí que este joven era irritable para los demás y que los criticaba mentalmente, aunque no desarrollara conflictos externos con ellos. Por dentro intentaba hacer que todos se acomodaran a él. Los demás se daban cuenta de esto en forma inconsciente y aunque tal vez no definían el problema en su mente, levantaban barreras en su contra. Como él era desagradable con la gente en sus pensamientos, era menos que cordial en sus actitudes personales. Poseía suficiente cortesía y se les arreglaba para no ser grosero ni antipático. Pero de manera inconsciente las personas sentían frialdad en él y lo hacían sentir de desaire del que él se quejaba. Actuaban de ese modo porque se sentían mentalmente desairadas por él. Él tenía mucho aprecio por sí mismo y para reforzar su autoestima desdeñaba a los demás. Sufría de amor propio y para curarlo, una de las prácticas esenciales es el amor por los demás. Cuando le expusimos su dificultad, se mostró confundido y desconcertado, pero era serio y sincero. Practicó las técnicas que le sugerimos para desarrollar amor por los demás, ya no por sí mismo. Esto requirió algunos cambios fundamentales, pero tuvo éxito. Uno de los métodos sugeridos fue que cada noche, antes de acostarse, hiciera una lista de personas con las que había tratado durante el día, como el chofer del autobús o el vendedor de periódicos. Debía hacer un retrato mental de cada persona incluida en la lista y al mirar cada rostro debía pensar algo amable sobre esa persona. Después debía orar por cada una de ellas, orar por su pequeño mundo propio. Cada uno de nosotros tiene su propio mundo. Los individuos con los que se trata o colocará en una forma u otra. Por ejemplo, la primera persona ajena a su familia que ese sujeto veía en la mañana era el hombre del ascensor de su edificio. No tenía la costumbre de decirle nada más allá de un indiferente y superficial buenos días. Ahora se daba tiempo para sostener esa pequeña charla con él. Le preguntaba por su familia y sus intereses. Descubrió de esta forma que aquel hombre tenía un punto de vista valioso y algunas experiencias
fascinantes. Comenzó a ver valores en una persona que antes había sido un robot para él, que hacía subir y bajar el elevador hasta su piso. El tipo empezó a agradarle, mientras que este, que se había formado una opinión muy precisa acerca del joven, reconsideró su opinión. Establecieron una relación amigable, así que el proceso terminó por involucrarlos a ambos. Un día el joven le dijo: he descubierto que el mundo está lleno de personas interesantes y nunca me había dado cuenta de eso. Cuando hizo esta observación, demostró que se perdía a sí mismo, lo cual le permitió encontrarse, como dice sabiamente la Biblia. Al perderse, se encontró, lo mismo que a muchos nuevos amigos. La gente aprendió a estimarlo. Aprender a rezar por los demás fue importante para su rehabilitación, porque cuando rezas por alguien tiendes a modificar tu actitud personal hacia él. Con eso eleva la relación a un nivel más alto. Lo mejor de la otra persona fluye hacia ti cuando lo mejor de ti fluye hacia ella. En el encuentro de lo mejor en cada uno se establece una mayor unidad de comprensión. En esencia, agradar a los demás es sencillamente el lado contrario de apreciarlos. Uno de los hombres más populares que haya vivido en nuestra época en Estados Unidos fue el ya desaparecido Bill Rogers, quien entre sus declaraciones clásicas emitió lo siguiente: nunca conocí a un hombre que no me simpatizara. Esto podría parecer una exageración, pero estoy seguro de que Rogers no la consideraba así. Sentía eso por la gente, lo que en consecuencia se abría para él como flores bajo el sol. A veces se opone la débil objeción de que es difícil apreciar a algunas personas. En efecto, algunas son por naturaleza más agradables que otras, pero un serio intento de conocer a cualquier individuo revelará en él cualidades admirables y hasta encantadoras. Un sujeto tenía problemas para vencer la irritación que le causaban las personas con las que trabajaba, por alguna de las cuales sentía profunda antipatía. Aunque le irritaban en extremo, venció esa sensación mediante una lista exhaustiva de todo lo que podía admirar en cada una de ellas. Todos los días trataba de aumentar esa lista. Le sorprendió descubrir que personas que pensó que no le simpatizaban en absoluto tenían muchas cualidades agradables. De hecho, no podía entender por qué las había rechazado antes, ahora que había tomado conciencia de sus atractivas cualidades. Por supuesto que mientras hacía esos descubrimientos sobre esas personas, a su vez, ellas descubrían en él nuevas y gratas virtudes. Si has vivido hasta ahora sin haber establecido relaciones humanas satisfactorias, no des por hecho de que no puedes cambiar, aunque será necesario que des pasos muy específicos para resolver ese problema. Puedes cambiar y convertirte en una persona popular, querida y estimada si estás dispuesto a hacer el esfuerzo. Me permitirías recordarte cómo me recuerdo a mí mismo que una de las grandes tragedias de la persona promedio es la tendencia a pasarse la vida perfeccionando sus defectos. Desarrollemos un defecto, lo protegemos, cultivamos y jamás lo modificamos. Como si fuera un disco rayado, él toca la misma tonada una y otra vez. Tú tienes que levantar la aguja para Por que eso yo, como la ponen en la noche, la quito. ¿Qué hora es, vecina? 7:30.
de haber, de haber disonancia y haya armonía. Ya no pases tu vida perfeccionando tus defectos para las relaciones humanas. Pasa el resto de tu existencia perfeccionando tus grandes capacidades para la amistad, porque las relaciones personales son de vital importancia para vivir de manera satisfactoria. Otro factor importante para agradar a la gente es referir su ego. Puesto que constituye la esencia de nuestra personalidad, el ego es sagrado para nosotros. En cada persona existe un deseo normal de sentirse importante. Si rebajo tu ego y por tanto tu importancia, te hiero profundamente, aunque tú restes valor a ese acto y te rías. De hecho, te he faltado al respeto. Y aunque ejerces la virtud de la caridad conmigo, no te simpatizaré mucho a menos que poseas un desarrollo espiritual muy avanzado. Si por el contrario elevo tu respeto por ti mismo y contribuyo a que te sientas una persona valiosa, muestro una alta estimación por tu ego. Te he ayudado a ser mejor, así que apreciarás lo que hice. Estarás agradecido conmigo y me estimarás por eso. Aunque hieras poco a otro, nunca es posible evaluar hasta dónde llega la depreciación causada incluso por un comentario o actitud que no tenía la intención de ser hostil. El ego suele degradarse de esa forma. Por ejemplo, la próxima vez que estés en un grupo y alguien cuente un chiste y todos se rían, menos tú, di con un tono de condescendencia: ¡qué buen chiste! Lo leí en una revista el mes pasado. Enterar a los demás de la superioridad de tu conocimiento te hará sentir muy importante, pero ¿cómo hará sentir a quien contó el chiste? Le has quitado la satisfacción de haber contado una buena historia. Lo has desplazado de su breve momento bajo los reflectores y atraído la atención hacia ti. De hecho, lo desinflaste y lo dejaste postrado. Disfrutó de tu momentánea distinción, pero tú se la arrebataste. A nadie en el grupo le gustará lo que hiciste y menos que nadie a aquel cuya historia estropeaste. Te haya gustado el chiste o no, el que lo contó y los demás lo disfrutaron. Recuerda que él podría sentirse un poco avergonzado e intimidado. Le habría hecho bien recibir una reacción. No le bajes los humos a la gente. Aliéntala y te querrá por eso. Mientras escribía este capítulo, recibí la visita de un viejo y querido amigo, el doctor John W. Hoffman, expresidente de la Ohio Wesleyan University. Al sentarme con él en Pasadena, una vez más me di cuenta de lo mucho que esta gran personalidad ha significado siempre para mí. Hace muchos años, la noche previa a mi graduación de la universidad, celebramos un banquete en la residencia de nuestra fraternidad en el que él estuvo presente y pronunció un discurso. Después de la cena me pidió que lo acompañara a la residencia presidencial. Era una hermosa noche en junio iluminada por la luna. A lo largo de todo el camino, colina arriba, él me habló de la vida y sus oportunidades, así como de las emociones que me aguardaban en el mundo exterior. Al llegar frente a su casa, puso una mano en mi hombro y me dijo: Norman, siempre me has simpatizado. Creo en ti. Tienes grandes potencialidades. Siempre estaré orgulloso de ti. Posees algo muy especial.
Por supuesto que él me sobreestimaba, pero eso es infinitamente mejor que devaluar a una persona. Siendo junio y la noche anterior a mi graduación, con abundante entusiasmo en mi interior, mis sentimientos aflojaron fácilmente y me despedí del doctor Hoffman en medio de una niebla de lágrimas que en vano intenté ocultar. Han pasado muchos años desde entonces, pero nunca olvidé lo que él me dijo, ni cómo lo dijo esa noche de junio de hace tanto tiempo. Lo he estimado mucho en el transcurso de todos estos años. Descubrí que dijo cosas parecidas a muchos otros muchachos y muchachas que ya son adultos ahora, y ellos también aprecian que él haya respetado su personalidad y los haya apoyado constantemente. Al paso de los años nos escribió para felicitarnos por alguna insignificancia que habíamos hecho y una palabra de aprobación suya poseía gran valor. No es de sorprender que este honorable guía de la juventud disfrute del afecto y devoción de miles de personas cuya vida ha tocado. Quien quiera a quien ayudes a crecer y ser una persona mejor, más fuerte y más buena, te rendirá devoción eterna. Apoya a tantas personas como puedas. Hazlo en forma desinteresada. Hazlo porque te simpatizan y porque ves posibilidades en ellas. Hazlo y nunca te faltarán amigos. Siempre se tendrá un buen concepto de ti. Apoya a la gente y ámala de verdad. Hazla buena y su estimación y afecto fluirán hacia ti. Los principios básicos para agradar a la gente no precisan de un énfasis largo y laborioso, porque son muy sencillos e ilustran fácilmente su veracidad. Sin embargo, a continuación, enlistaré 10 reglas prácticas para conseguir la estimulación de los demás. La solidez de estos principios se ha demostrado en innumerables ocasiones. Practícalos para volverte experto en ellos y agradarás a la gente. Primero, recuerda los nombres de los demás. El olvido podría indicar que tu interés no es suficientemente explícito. El nombre de una persona es muy importante para ella. Sé un individuo agradable para que no resulte incómodo estar a tu lado. Sé como un viejo zapato o sombrero. Haz sentir sabor de hogar. Esa era la segunda. Tercera, adquiere la cualidad de un trato fácil y relajado para que nada te irrite. Cuarto, no seas egoísta. Cuídate de dar la impresión de que lo sabes todo. Sé natural y humilde. Quinto, cultiva la cualidad de ser interesante para que la gente quiera estar contigo y obtener algo estimulante de tratarte. Sexto, estudia la manera de eliminar los elementos irritantes de tu personalidad, aun aquellos de los que quizás no tengas conciencia. Séptimo, haz un sincero intento para remediar sobre una honesta base cristiana todos los malentendidos que hayas tenido o tengas ahora. Desecha tus agravios. Octavo, practica tu buen trato con la gente hasta que aprendas a ejecutarlo con autenticidad. Recuerda lo que decía Bill Rogers. Nunca conocí a un hombre que no me simpatizara. Intenta ser así. Noveno, jamás pierda la oportunidad de decir una palabra de alabanza por un logro ajeno o de expresar compasión en el dolor o desengaño. Décimo,
Vive una profunda experiencia espiritual para que tengas algo que dar a la gente que le ayude a ser más fuerte y a enfrentar la vida con más eficacia, a sentir fuerte a las personas y ellas te concederán su afecto. Capítulo 16. Una receta contra la pesadumbre. Dame, por favor, una receta contra la pesadumbre. Esta curiosa y en cierto modo lastimosa petición fue realizada por un hombre al que el médico le había informado que las sensaciones de invalidez de las que se quejaba no eran de naturaleza física. Su problema radicaba en una incapacidad para reponerse de una pena. Él sufría de un dolor en su personalidad a raíz de esa aflicción. Su doctor le aconsejó buscar tratamiento espiritual, persistiendo en el uso de la terminología médica. El paciente repitió su pregunta. ¿Acaso existe una prescripción espiritual que sea capaz de reducir mi constante sufrimiento interno? Sé que todo lo padecemos y que debería poder enfrentarlo igual que los demás. De hecho, mi mejor esfuerzo, pero no encuentro reposo. Así pues, pidió de nuevo con una triste y lenta sonrisa: deme una receta contra la pesadumbre. Es cierto que existe una receta para el pesar. Uno de los elementos es la actividad física. El paciente debe rehuir la tentación de sentarse a cavilar. Un programa razonable que sustituya por actividad física esos infructuosos ensimismamientos disminuirá la tensión en el área de la mente donde reflexionamos, filosofamos y sufrimos de dolor mental. De este modo, la actividad muscular utiliza otra parte del cerebro y por tanto desplaza la tensión y procura alivio. Un viejo abogado rural que disponía de una sana filosofía y mucho saber le dijo a una mujer angustiada que la mejor medicina para su quebranto era tomar un cepillo, arrodillarse y ponerse a trabajar. El mejor remedio para el hombre, añadió, es tomar un hacha y cortar madera hasta fatigarse físicamente. Quizás esta no sea una cura garantizada para el dolor, pero tiende a mitigar el sufrimiento. Cualquiera que sea el tipo de tu aflicción, uno de los principales pasos es decidirse a huir de toda situación derrotista que te haya creado a tu alrededor, por difícil que sea que todo sea, y hacer voltear tu vida a su curso normal. Regresa al cauce central de las actividades de la experiencia. Recupera las antiguas amistades, forma nuevas. Ocupa tu tiempo en caminar, montar, nadar, jugar, para que la sangre vuelva a correr por tu sistema. Abstráete en un proyecto digno de atención. Llena tus días de actividad creativa y enfatiza tu aspecto físico. Recurre a ocupaciones saludables que den alivio a tu mente, pero asegúrate de que sean dignas de mérito y de naturaleza constructiva. Un escapismo superficial mediante la actividad febril solo amortiguará el dolor de manera temporal y no curará. Tal es el caso, por ejemplo, de las fiestas y el alcohol. Una forma excelente y normal de aliviar la angustia es ceder al pesar. Hoy se siente
Hoy se piensa insensatamente que no debemos mostrar pesadumbre, que no es apropiado llorar ni expresarse por el mecanismo natural del llanto y el sollozo. Pero esto es una negación de la ley de la naturaleza. Es natural llorar cuando nos acomete el pesar o el dolor. Es un mecanismo de alivio provisto al cuerpo por Dios omnipotente y se le debe utilizar. Sandrita, ¿la que dejamos ahí? Listo, ok, Parece. perfecto. Sí. Entonces quedamos en el segundo párrafo de la página 205 para empezar. ¿Listo? Listo, Sandrita. ¿Qué sentiste leyendo estos párrafos tan bonitos de crecimiento personal? Bueno, primero me agrada mucho verte ahorita, Piedad. Muchas gracias por tu ayuda. Es interesante el saber y encontrar que uno a veces como que piensa en un momento determinado, ¡ay, qué difíciles situaciones que encontré por decir algo el día de hoy! No supe cómo llegar, bueno, pero es encontrar de que siempre hay una gran solución en nuestras propias manos, el poder cambiar, el poder saber uno apreciar. Y lo que yo siempre digo y trato de hacerlo todos los días es poder apreciar primero que todo todas las maravillas que Dios nos da, el poder ver a cada una de las personas aquí que en el momento determinado pueden prender la cámara, a las otras que no lo pueden prender por A o por B motivo, pero es agradable ver los nombres de las personas que están ahí. Lo que él decía en el libro, qué tan importante cuando él hablaba de los 10 pasos, que decía la importancia que tiene que tú nombres a la persona, valga la redundancia, por su nombre. Eso es melodía para los oídos. Y yo creo que cada persona, independientemente de su situación en que esté viviendo en un momento determinado, que de pronto está en esa situación de que ese carro me cerró el paso, pero si de pronto alguien te llama y te dice, Eduardo, qué bueno verte aquí, sonríes así como lo estás haciendo en este momento y muchas gracias. Y poder uno dar esa melodía es tomar una actitud tan diferente a poder dejar atrás ese momento y poder seguir adelante. Así como él le pusieron esa gran tarea, que si yo en ese momento pensaba, wow, la tarea era difícil y le ponían como mucha actividad, pero qué interesante él empezar a ver, ok, al principio de pronto solamente escribió una cualidad del ascensorista, pero como poco a poco, a medida que él iba compartiendo con esas personas, su lista iba aumentando de cosas positivas que de pronto él no se había dado el momento de poderlas ver y apreciar de cada persona. Entonces es muy interesante el poder uno empezar. Y como él decía ahorita en este capítulo de la pesadumbre, era dedícate también a momentos y algo que sea maravilloso para ti. No dejes que el mismo cuerpo diga, no, es que no quiero hacer nada. No, si estamos en un excelente proyecto, hay mucho por hacer, hay mucho para compartir, hay mucho para regalar, una sonrisa, un abrazo, que la persona se sienta que realmente quiere comenzar en algo, así como Carmencita nos contaba al principio de una persona que ya no está en el negocio, pero que la llamó a ella
porque en su momento la había impactado, sabe que es una gran líder, que va a tener un gran camino, que lo está ejecutando, pero sin embargo la quiso invitar y ella con su sonrisa tan característica le dijo, no me interesa, pero le regaló eso maravilloso, que la persona sea como sea, aunque le dijo un no, seguro que la apreció mucho más. Feliz día para todos. Gracias, Sandrita. Excelente tu análisis. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento de esa manera, como este señor decía, ¿no? Que le consultó de cómo hacer que las personas, digamos, lo estimen un poquito más. Y más nosotros haciendo el negocio, ¿no? A veces no logramos hacer esa química, esa conexión ahí con las otras personas. Y yo siempre lo he dicho, las personas no entran a Gino de por no por la empresa, sino por nosotros, porque somos nosotros los que no sabemos llegarle a las personas. Muchas veces con las palabras incorrectas, muchas veces con las actitudes incorrectas, o no tenemos ese brillo en los ojos que de pronto tuvimos al comienzo o en algún momento, que fue lo que hizo que muchas personas después dijeran, es que yo la veía a usted con ese brillo en los ojos, con esa creencia, con esa pasión. Y si en algún momento hemos perdido eso, pues aquí el libro nos está recordando varias formas como nosotros podemos hacer para que mejore nuestra personalidad. ¿Cierto, Eduardo? Me acordé mucho del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es otra de las formas como nosotros nos hemos leído ese libro y nos recuerda mucho cada una de las cosas que estamos viendo aquí. Bueno, no sé si alguien más querrá aportar alguno que quiera levantar la mano. Javier Mendoza, qué chévere que abres cámara. ¿Qué te gustó de la parte que leímos, Javier? Me llamó mucho la atención. Buenos días. Buen día. ¿Estás en dónde, Javier? Ya acá entrando al trabajo. ¿Pero en qué ciudad? Acá en Neiva, Huila. Ah, qué chévere, bienvenido. Gracias. ¿Qué le gustó, Javier, de lo que alcanzó a escuchar? Me llamó mucho la, me llamó mucho la atención cómo saberles llegar a las personas y tratar a las personas, llamarlas por su nombre y todo. Realmente eso es importante. Y no tratar de opacar a los demás. Ujú. Gracias. No tratar de opacar a las personas también me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando a veces contó la experiencia del señor que dio el chiste, ¿no? Que contó un chiste y muchas veces nosotros, las otras personas, en vez de aprovechar ese cuarto de hora que tenía esa persona y felicitarlo, a veces como que lo desmeritamos, ¿no? Entonces, tratamos de opacar para sobresalir nosotros. Gracias, Javier, por ese recorderis. ¿Alguien más que quiera decir algo acerca del... Ana abrió aquí el micrófono. Te escuchamos, Ana. Buenos días. Buenos días para este excelente grupo. Me llama la atención de que cuando siempre miramos lo bueno en los demás y se lo expresamos, si le miramos las ventajas y se las decimos, seguro que eso rompe cualquier tipo de hielo y hace avanzar. Y como nosotros en lo de que queremos es avanzar y ayudar a avanzar a los demás, me pareció maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Ana, a usted. Muchas gracias. Yo veo que Noemi abre y abre el micrófono. Sé que quiere hablar, ¿cierto, Noemi? ¿Qué quieres decirnos? Bueno, bien. Noemi tiene micrófono abierto. ¿Quieres decirnos algo acerca No, de... sí, yo pensé que este mono está. Aquí está Benigno. Buenos días, Benigno. Ya sabes que es que gustó mi mamá me dio esa trabaja aquí. Yo, como es Gracias, para Benigno. a la toma, pasar a Alex, a esta mía. Ya Con sabes. mucho gusto. Con mucho Bien. gusto. Con mucho Chao. gusto. Chao. Adiós. Adiós. Esto, Buen las día para personas que son todos. espirituales Chao. también hablaban mucho, ¿no? Ya. Bueno, coma ya. Vamos ya. Ya sabes.
Nos vemos en Colombia, En dice. el cambio. Que nos vemos en Colombia, claro que sí, acá los esperamos. Ya sabes, Nos estamos esperando, ahora en Cartagena. ya sabes. Bueno, familia, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido hoy y que hagamos un resumen más de los 8 pasos, los 10 pasos que dijeron ahí. Y vamos a pasar ahora a la sala con Manuel Moraes. Vamos a tomar la foto. Y si necesito ayuda para que tomemos la foto, abramos cámara. No se escucha, Pili, no se escucha. Tienes toda la razón. Bueno, ya tomé la foto. Entonces le estaba diciendo que nos vamos a pasar a la sala con Manuel Moraes. Que tengan un lindo y feliz día. Que apliquemos todo lo que hemos aprendido Bendecido día. en el Gusto de negocio. verlo, Javier. Ok, Gracielita. Cuídate mucho. Bueno, bendiciones. Maritza, Carmen, Eduardo, Anita, Javier, feliz día. Chao, chao, familia. Pedro, Saludos, Marisa, Patricia, Carmen, Sandrita. qué rico era Felicidades. Maritza. Hacía rato no la veía tampoco. Para todos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Quién cierra sala? Sandrita no.